hoy estamos clausurando esa serie de sermones que han estado enfocándose en quebrar barreras en nuestro caminar en la fe, y para mí se ha enfocado aún más en qué significa ser discípulo. Muchas veces cuando hablamos de qué significa ser discípulo, pensamos en el llamado de leer la Biblia, de estar en oración, de llegar a adorar, de servir a los demás, de dar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero en esa serie estamos también enfocándonos en cualidades y características de ser discípulo que son más allá que solo eso. Como discípulo, el domingo pasado Marcela predicó de la necesidad de caminar en comunidad, como Ruth y Noemí. Y hoy día vamos a hablar de la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos. Estamos en medio de un mundo que declara con alta voz la necesidad de self-care, ¿verdad? Pero yo quiero cambiar un poquito esa frase. En vez de hablar de self-care o de autocuidado, yo quiero usar las palabras que usan las escrituras, que es nuestro llamado a amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos en momento puede significar ir a recibir un día en el spa, pero a veces ni hay tiempo ni dinero. Pero podemos amarnos a nosotros mismos aún si no estamos en eso. Nosotros somos llamados a amarnos a nosotros mismos por un mismo Dios, pero antes de amarnos a nosotros mismos, ¿quién tenemos que amar primero? A Dios. Porque si yo comienzo en ese movimiento de self-care, amándome a mí, termino yo convirtiéndome a mí ¿en qué cosa? En Dios. Y yo no lo soy. Necesito primero comenzar con Dios, amando a Dios, luego amándome a mí misma, y del amor que yo siento por mí misma, ¿quién puedo amar? A mi prójimo. Y quiero que nosotros vamos a Marcos 12 para ver, es Cristo mismo que hace esa sumatoria de cuáles son los mandamientos más importantes. Y Él va a ese texto. El mandamiento más importante en el versículo 28 de Marcos 12. Uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? De todos los mandamientos en tu vida como discípulo, ¿cuál es el más importante? ¿Quién sabe qué fue la contestación de Cristo? ¿Qué dijo? Amar a tu Dios. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Primero, contestó Jesús. Y luego en el verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al Señor tu Dios con todo tu alma, corazón, mente y fuerza. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que eso. Entonces, reflexionando de ese llamado a amar a Dios, me llevé al Salmo 46. Y yo voy a decir eso no porque estoy en ese servicio con la pastora, pero en todos los servicios yo he dicho que la pastora Yolanda me ha dicho en otras ocasiones que el Salmo 46 y el Salmo 121 son salmos que para ella son fortaleza. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo sé cuál es un verso que está escrito en el corazón de alguien, yo a veces pongo más atención.
Porque digo, si eso ha sido guía para la pastora, quiero saber qué dice. Y el Salmo 46, en cierta medida, es más famoso por el verso 10, que dicen, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a ese momento de sentir la paz, de saber quién es Dios, el Salmo comienza con una declaración que fue la misma que usó Martín Lutero cuando escribió un himno grandioso del movimiento protestante que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. En tus hojas, en tu boletín, quiero que tomen un lápiz, algo que tiene ahí, y quiero que escriban esas 3 palabras. Primero, refugio. Segundo, quiero que escriban fortaleza. Y tercero, quiero que escriban ayuda. Refugio, fortaleza y ayuda. Son las cualidades del Dios nuestro Creador que va adelante de nosotros y tal vez son el comienzo de entender por qué necesitamos amar a Dios tanto en nuestras vidas. Quiero que considere esta semana que acaba de pasar. ¿Había algún momento en la semana cuando usted sintió que necesitaba refugio? ¿Sí? Que alguien te estaba gritando, hablando mal y usted decía, Señor, sea mi refugio. O tal vez había tanta presión en el trabajo o presión en la casa que uno dice, Señor, dame descanso, dame refugio, extiende tus alas para darme el espacio donde yo puedo ser protegida o protegido de todo. En nuestro andar, Dios sabe que necesitamos refugio. De ahí sale la palabra santuario. Debe de ser un santuario donde estamos en la santa presencia de Dios, donde nada más nos puede estar hincando. Un refugio. Es lindo en ese día de la madre. Voy a hacer referencia a algunos textos que hablan de Dios como madre. Pero uno es Jesús cuando está arriba en la montaña viendo a Jerusalén antes de comenzar su caminar hacia la cruz. Y Jesús dice, yo soy como una gallina que extiende mis alas. Y ustedes son mis pollitos abajo. Me da risa porque mi apodo en Nicaragua es Pollito, porque mis ojos fueron azules y solamente pollitos tenían ojos azules, ¿no? Pero dice el Señor que yo extiendo mis alas como una madre gallina y ustedes son mis pollitos debajo de mis alas. Lo triste es que después de decir eso Jesús dice, pero no escucharon nada que dije. Por eso me van a traicionar. Y voy a dar mi vida por ustedes. Pero Dios es una madre gallina que nos da refugio bajo sus alas. En Isaías el texto hace referencia no solamente que podemos volar como en alas de águila, pero también habla del hecho que podemos tener refugio bajo las alas de Dios. El refugio puede ser un castillo fuerte con una gran pared que no permite a otra cosa entrar. O el refugio puede ser ese Santo Espíritu de Dios que te rodea de tal manera que los dardos del enemigo no entran. Dios es tu refugio.
Segundo, dice que Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces en esta semana que acaba de pasar te has levantado o en algún momento del día has dicho una oración rapidito? Ay, Señor, dame la fortaleza. Yo no puedo. Estoy con usted, Lorena. Momentos que uno dice, Señor, yo no puedo. Dame la fortaleza que necesito para enfrentar eso, para tener la energía portal, para tener la sabiduría de ser la madre que me llama a ser, para tener la capacidad de ser el hijo. Señor, dame la fortaleza. ¿Cuántas veces en nuestro andar intentamos trabajar en nuestra propia fortaleza? Por eso es peligroso comenzar con self-care si no entendemos primero que estamos bajo el cuidado de Dios. Bajo el cuidado de Dios. El texto del Salmo es lindo. Y quiero tomar unos minutos para hablar más detenidamente. Porque cuando dice que las montañas se hunden en el fondo del mar o que la tierra se desmorone, hay que entender que para el pueblo hebreo, ellos tenían el entender de las montañas que eran como los pilares que sostenía el cielo. En inglés hay un libro que se llama Chicken Little. No sé si hay ese libro en español. Pero Chicken Little es un pollito que anda ahí diciendo que se cae el cielo, que se cae el cielo. ¿Sabes de eso? Estoy loca aquí hablando. ¿Verdad? Y ese texto es como los momentos en nuestras vidas cuando sentimos, ay Señor, se está cayendo el cielo. Se está cayendo todo, se está derrumbando a mi lado. Para los hebreos las montañas eran como los pilares que sostenían el cielo, y también las montañas para ellos eran las fronteras que marcaban hasta dónde podía pasar el mar. Porque si conocemos el texto de la creación, antes que Dios comenzó a crear, toda la tierra estaba llena de caos y de agua. Porque el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y comenzó a separar luz y oscuridad y comenzó a formar montañas y masas de tierra. Entonces para el pueblo hebreo esas montañas sostenían todo y marcaban las fronteras para que el mar, que era representante del caos, no se llenaba. Entonces hay momentos en nuestro caminar que nos sentimos que se cae el cielo y que el mar nos va a envolver en caos. Y en medio de eso, el salmista nos está enseñando, hay que declarar, Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi segura ayuda en momentos de angustia. Por eso yo no temeré, aunque se remueve toda la tierra y aunque las montañas se hunden en el fondo del mar, aunque rujan y encrespan sus aguas y ante su furia retiemblan los montes. Lo lindo es que en el verso 4 del Salmo 46, ¿de qué comienza a hablar? Otro tipo de agua. ¿De qué tipo de agua habla? Un río. El Salmo comienza a hablar de ese lugar santo. Hay ríos cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Para el pueblo hebreo, ¿dónde moraba la presencia de Dios? ¿Dónde? En Jerusalén, en el templo, ¿verdad? Y en medio de todo el caos que estaban experimentando, se miraba que la ciudad de Dios estaba protegida. Hay un río cuyos corrientes alegran la ciudad, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá al rayar el alba. Dios le brindará su ayuda. Ahora en el texto de Juan 14, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, ¿dónde mora el Espíritu Santo? ¿En el templo de Jerusalén? ¿Dónde? ¿Dónde mora el Espíritu Santo hoy día? En nosotros. Entonces, si usted está en medio de un mar
que está derrumbando las montañas. Dice que esa ciudad de Dios, ese instrumento de Dios que es tu ser, es protegido, porque Dios está ahí. Entonces el refugio y la fortaleza y el socorro que ofrece el Señor nos ofrece en medio de un mundo que tiene dificultades. Y lo lindo es que ese mar que es caótico y que está literalmente haciendo derrumbar las montañas se convierte en un río cristal. En Ezequiel, en Apocalipsis y aquí en los Salmos hay referencia de un río que da vida, que da belleza. Yo veo a mi papi ahí a la par pescando con su caña, ¿no? Pero Dios puede transformar el caos en nuestras vidas a un refugio y a algo que alimenta nuestras necesidades. El refugio de Dios en medio de la tormenta. En el verso 6 vemos tan poderoso que es la fortaleza de Dios. Dice, se agitan las naciones, los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Vos y yo nunca vamos a tener la fortaleza para hablar y que la tierra se derrumba. Entonces, ¿por qué no confiamos en la fortaleza de Dios? Intentamos tanto en nuestra propia fortaleza y el Señor dice, déjame ser tu refugio, déjame ser tu fortaleza cuando te levantas en la mañana, cuando enfrentas el enemigo, cuando estás viendo un futuro inseguro, déjame ser tu fortaleza. Porque mi voz es tan poderosa que toda la tierra se derrumbe y yo solamente hablar. Y luego comienza a hablar de esa paz, de esa ayuda en momentos de angustia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentes del Señor. Él ha traído ruinas sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras. En Palestina, Israel, en Siria, en Afganistán, en tu país, en Nicaragua, ha puesto fin. Pero uno quiere decir, pero Señor, ¿cuánto? ¿Cuándo va a actuar? Pero nosotros somos llamados a confiar en esa presencia de Dios que tiene la capacidad de dar esa paz. Y a veces la vida es tan difícil que perdemos de vista. Ha puesto fin a las guerras. En todos los confines de la tierra has quebrado los arcos, destrozado las lanzas, arrojado los carros de fuego. Y ahí llegamos al verso 10. Quédense, ¿qué? Quietos. Descansen ahí. Porque yo soy tu refugio, tu fortaleza y tu socorro. En todo momento. Estamos ya para confirmación que comienza el próximo domingo. Por cierto, el culto del próximo domingo es a las 10 a.m. porque es de confirmación. Y cuando estamos enseñándoles a la gente de confirmación cuáles son los mandamientos más importantes, ¿con cuál comenzamos? Amar al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces llegamos a ese de amarnos a nosotros mismos. Para nosotros amarnos a nosotros mismos, primero tenemos que amar a Dios. Y no solamente amarle, yo quiero que ustedes piensen un momento que has querido interactuar bajo amor con alguien, pero has tenido adentro de tu corazón lo que le dicen en el preescolar, un montón de big feelings. Sentimientos muy grandes que están presionando tu corazón, ¿no? Y esos big feelings que están adentro, uno llega y dice, yo voy a hablar con fulano, y yo voy a dirigir tal reunión, o yo voy a presentarme ahí, y uno quiere amar, pero adentro, ¿qué tiene? Una sopa de cosas.
Y yo no he tomado el tiempo de estar quieto delante de Dios. Entonces, en vez de poder amar, estoy tirando todo lo que tengo adentro. En vez de verdaderamente amando a Dios, amándome a mí misma para poder amar a mi prójimo. Es interesante, ayer estuve discutiendo con mi hija Sofía y me dijo, a veces ella sale con unas cosas que me hace pensar, me dice, mami, vos sabés que muchas veces la gente hace cosas buenas, con buen resultado, pero con malas intenciones. ¿Cómo es eso? O sea, a veces nosotros hacemos cosas que debemos de hacer, pero lo hacemos intentando llenar algo adentro de nosotros, no legítimamente, mostrando el amor que Dios nos llama a mostrar. Me puse a pensar, ¿cuántas veces eso es cierto? ¿Cuántas veces estamos queriendo servir o amar porque adentro sentimos sin propósito o queremos que alguien nos vea o queremos tener un sentir de valor y sentimos que no tenemos valor si no estamos haciendo esto y el otro? Pero el texto bíblico dice, amar a tu Dios para amarte a ti mismo, para luego amar a los demás. Y es la manera que el evangelio está construido. Quiero ir a primero de Juan, el capítulo 4. Y ahí estamos aprendiendo de qué significa amar en el contexto de Dios. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En este pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios, y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya esté en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido el falso profetas. Luego dice, queridos hermanos, estoy en el verso 7, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos ya preparándose para su muerte y se arrodilló y comenzó a lavar los pies, ¿quién protestó? Pedro dijo, no, Señor, yo lo puedo hacer solo. Yo no necesito tu ayuda. Yo no necesito. Levanta la mano si usted es alguien que le cuesta recibir ayuda. Yo les conozco a algunos de ustedes y no veo sus manos, que le cuesta, ni la pastorcita que no levanta la mano, que le cuesta. Yo soy igual, por eso reconozco. Pero si Dios es nuestro refugio, fortaleza y ayuda en momentos de necesidad, ¿cuántas veces queremos ser Pedro? Ay, Señor, no. No quiero que usted me ayude. No quiero que usted me lave los pies. No quiero que me envíe a... No, Señor, yo lo hago por mí misma. Por eso me voy a autocuidar, self-care de mi manera. No, dice Jesús. Pedro, si yo no lavo tus pies, ¿qué pasa? No puedes ser parte de mí.
Porque primero tienes que aceptar mi amor. Porque es tu ser. Y Pedro cuando oye eso, igual que no, ay sí Señor, perdóname, lávame. Lávame la cabeza, las manos, los pies, lávame todo. Y después de lavarles los pies, de marcar su amor por ellos, de hacer énfasis en que ellos comiencen a amarse a sí mismos, ¿a quién les envía a lavar pies? A todo el mundo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que servir. Pero tenemos que primero amar a Dios y permitir que Dios está con nosotros de manera que podemos vernos en imagen y semejanza de Dios. Porque no, si no, hacemos mucho daño queriendo formar otras personas en cosas para llenarnos a nosotros mismos. En Mateo 11, Jesús dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estudiando para hoy, me di cuenta que Jesús estaba en cierta manera hablando a los fariseos, hablándonos a nosotros mismos, que lo hacemos tan complejo. ¿Qué significa ser discípulo? Que tenés que hacer esto y el otro y el otro. Jesús dice, no, vengan a mí, vengan a mí. Lo único que tenés que hacer es venir a mí. Cuando están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, carguen con mi yugo, no el yugo de la iglesia, no el yugo de fulano, sotano y prensejo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Yo tengo un coach, un entrenador, que supuestamente me va a enseñar cómo vivir una vida más balanceada, ¿no? Y a veces salgo ahí y le digo, Edgar, yo tengo tantas cosas que estoy supuesto a hacer que ni me acuerdo que debo de hacer. Ahí oigo la voz de Jesús, vengan, vengan. No inventan tantas cosas, vengan a mí. Recibe mi amor, mi refugio, mi fortaleza, mi ayuda. Recuerda quién sos, Jennifer. Y de allí, ama a los demás. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El llamado es fuerte sobre la vida de cada uno de nosotros, pero la presencia de Dios es de paz. La presencia de Dios es de recarga de batería para recordar quiénes somos. Y comienzo con un Dios refugio, un Dios fortaleza y un Dios socorro. De allí, hermanos y hermanas, amámonos unos a los otros, como Dios nos ha amado a nosotros. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.